Amén, gloria al Señor Jesús, que el Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a dar inicio a esta devocional para gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Gloria al Señor Jesús, vamos a cantarle al Señor en esta hora, amén. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Vamos a contarle, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Porque grande es Él, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Una alabanza al Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. En el libro de Hebreos vamos a meditar, gloria al Señor Jesús, algo muy especial en esta hora. El libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. ¿Amén? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que se vea que fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por tu bendita palabra, Señor Jesucristo, porque tú eres santo, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Dios amado. Que tu presencia hoy se mueva, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tratar un poco de la fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. También, gloria al Señor. La fe, dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que la fe es la convicción de lo que se espera, lo que no vemos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y también dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos del Dios Altísimo, gloria al Señor Jesucristo, no nos movemos a través de la vista. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros nos movemos a través de la fe. Amén. Gloria al Señor. Cuando uno se mueve a través de la fe, gloria al Señor, uno se mueve a través de lo que oye. Amén. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios que habla. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que obedecer a través del oír. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos, gloria al Señor, que Dios nos constituyó con 5 sentidos: o el oído, la vista, el gusto, el olfato, gloria al Señor, el tacto. Pero gloria al Señor, tanto la vista como el oído, gloria al Señor, la vista es engañosa, mas el oído, gloria al Señor Jesucristo, es el que le prestamos a nuestro Dios para oír. Amén. La vista muchas veces nos puede engañar. Amén. La vista, gloria al Señor Jesucristo, muchas veces es traicionera. Por eso dice la palabra de Dios, gloria al Señor Jesucristo, que nosotros nos movamos en fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hay un texto que dice, no nos movemos por vista, sino por la fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Hay un versículo, gloria al Señor Jesucristo, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Gloria al Señor. Pero ¿cómo ponemos la fe en Dios en nuestros ojos?
Sí, gloria al Señor. Si ahorita estamos diciendo que los ojos son traicioneros, pero algo que hemos oído en Jesús y esa confianza, esa fe la depositamos en Dios, nos podemos mover. A Dios hoy no lo podemos ver físicamente, amén, gloria al Señor Jesucristo. A Dios no se le puede ver, pero se le puede sentir a través de la fe. Se le puede sentir su espíritu mover dentro de nosotros a través de lo que hemos oído de la palabra, a través de lo que hemos oído, que Jesús es espíritu. Amén. Por eso cuando oramos cerramos nuestros ojos, porque nos quitamos esos ojos carnales y por la fe y por el espíritu podemos ver a Dios. Amén. Podemos ver sus maravillas. Amén. A través de la fe. Aquí hay gente de fe. Aquí hay gente, gloria al Señor, que tiene su plena confianza en Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que toda obra, gloria al Señor, todo lo que no es venido de la fe, gloria al Señor, le es cometido pecado. Amén. La iglesia tiene que moverse a través de la fe. Amén. Aunque no veamos. Aunque no lo veamos, hay que movernos en fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La fe, una palabra muy pequeñita, pero llena de poder de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La fe es tan importante, gloria al Señor Jesucristo, dentro de Dios. Amén. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio, gloria al Señor, tiene, gloria al Señor, que ser activo, gloria al Señor, ponerlo en práctica, porque todo eso es cuestión de fe. Amén. Nosotros oramos en fe, nosotros ofrendamos en fe, nosotros diezmamos en fe, gloria al Señor Jesucristo. Porque gloria al Señor, porque cuando lo hacemos sin fe, dice la palabra de Dios, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Gloria al Señor Jesucristo, porque nosotros, gloria al Señor, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el autor de la vida, el autor, gloria al Señor Jesucristo, de todo, amén. Gloria al Señor. De hecho, Hebreos nos habla de hombres y mujeres, gloria al Señor, que todo lo dieron por la fe. Moisés se sostuvo en el desierto como viendo al invisible, como viendo al Todopoderoso, aquel que un día le habló en la zarza ardiendo y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo. Le creyó a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Ahí también vemos el ejemplo, gloria al Señor Jesucristo, de Abraham, que oyó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Gloria al Señor, que yo te haré de ti una gran nación, y creyó en fe y salió. Y Dios lo bendijo, y de ahí formó la nación de Israel. Por fe, gloria al Señor, Dios proveyó un cordero, gloria al Señor, para cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, gloria al Señor Jesucristo. Por fe lo iba a sacrificar. Amén. Por fe Rahab, dice su palabra, no pereció ella ni su casa, porque por fe le creyó a Dios. Amén. Por fe cruzaron el mar rojo, por fe, amén. Porque gloria al Señor, la fe viene aquí, del oír. Recordemos que gloria al Señor, que cuando los israelitas iban a cruzar el mar rojo, Dios le habló a Moisés y le dijo, gloria al Señor Jesucristo, que extendiera su vara. Y que Dios iba a hacer un milagro y se abrió el mar rojo, pero fue en fe. Amén. Porque si nos guiamos por la vista es muy traicionera. Amén. Recordemos que por la vista el hombre cayó de la gracia de Dios. Amén. Recordemos al Señor que cuando Dios le dice, gloria al Señor, al hombre, que todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando Eva vio que el árbol era bueno, observó
O sea, gloria al Señor, que la vista lo traicionó. Pero ahora Dios no nos manda a ver, sino a oír. A oír, amén. Vamos a quitar nuestros ojos terrenales y vamos a aprender a oír. De hecho, la iglesia está llamada para oír la voz de Dios. Gloria al Señor. La iglesia es el género femenino. Gloria al Señor. La mujer, por gloria al Señor, ¿cómo se podría decir? Por inercia, gloria al Señor, la mujer es más dada al oído y el hombre es más dada a la vista. Por eso Dios constituyó a la iglesia como una mujer, como la esposa del Cordero, porque la mujer es más sensible a la voz del amado. Por eso la mujer tiene que oír. Dios siempre manda a oír. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice la palabra, Dios enviará bendición y serás bendito tú en tu entrada y en tu salida, bendito tú en el campo y en la ciudad. Pero si oyéremos, si eso que dice Dios lo hacemos, nosotros nada más somos, Dios manda, nosotros obedecemos, amén. Cuando Dios habla, gloria al Señor, el hombre vive. Cuando Dios habla, gloria al Señor, los huesos del hombre se estremecen. Cuando el Señor habla, aún los tuétanos que hay dentro de nosotros se estremecen a la voz del Todopoderoso. Amén. Pero es cuestión de oír la voz. Gloria al Señor Jesucristo. Dios hoy está hablando. Dios hoy está hablando a nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Y es cuestión de que nosotros le digamos: sí, Señor, habla, que tu siervo oye. Pero el hombre, por tendencia natural del pecado, el hombre se ha creído que él puede resolver. Gloria al Señor, recordemos la historia de la viña. Que Dios, gloria al Señor, quiere trabajadores, pero Él es el dueño. Nosotros solo somos trabajadores y el patrón habla y los trabajadores obedecen. Pero lamentablemente, gloria al Señor, eso es lo que nos falta: oír, prestar atención a lo que Dios nos habla y actuar en fe. Amén. Actuar en fe. Gloria al Señor Jesucristo. Y quizás muchos de nosotros no hemos oído nunca la voz de Dios. Y quizás muchos sí han escuchado la voz de Dios. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, la voz del Señor se puede oír. Porque si tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y muchas veces Dios no va a hablarnos así. Dios va a hablarnos a través de un pastor, a través de las circunstancias de la vida, a través del Señor, de un hermano, a través de un sueño, a través de alguien que te dijo esto. Pero hay que aprender a escuchar y obedecer y movernos en fe. Amén. Gloria al Señor, movernos en fe. Porque la iglesia hoy, más que nunca, tiene que tener fe. Un tema muy extenso dentro de la palabra de Dios, amén. Pero lleno de poder. Porque hoy Dios quiere gente de fe. Hoy Dios quiere a Abraham. Hoy Dios quiere Moisés. Hoy Dios quiere David. Amén. Hoy Dios quiere hablar. Hay que oír la voz de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios habla. Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios habló en el Nuevo Testamento. Y Dios sigue hablando aún en el siglo XXI. Iglesia, despierta en fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hoy, ¿por qué invocamos el nombre de Jesús? Porque creemos por fe que hay poder. Amén. Creemos en fe que los demonios huyen ante el nombre de Jesús. Creemos en fe de que hay sanidad en el nombre de Jesús. Creemos en fe que en este nombre hay perdón de pecados. Aleluya. Todo esto es cuestión de fe. Amén. Y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, si a usted le falta fe, vamos a orar y decirle, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Pero la fe queremos oír y nosotros obedecemos. Oír la palabra, oír la voz de Dios. Alabanzas al Rey. Y vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Jesús, hay poder y hay autoridad del cielo, Señor Jesucristo. Creemos, Jesús, que tú eres Dios. Creemos, Jesús, que tú eres el Rey, que tú eres el grande, el fuerte, el invencible, Señor. Y hoy por fe, Señor, declaramos, Señor Jesús, que tu nombre es exaltado. Creemos en fe de que tú vas a hacer algo, Señor, en nuestras vidas. En fe nos movemos y en fe creemos, Jesús, que tú perdonaste nuestros pecados. Y en fe creemos que vamos hacia el cielo. En la fe, Señor, del nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, que en fe nos vamos a mover, Señor Jesucristo. Y gracias le damos, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Que el Señor Jesús le bendiga.